Les damos la más cordial bienvenida a todos. Buenas noches. Agradecemos infinitamente a Radio Ajiacac por habernos permitido compartir con todos ustedes este hermoso tema que es la conciencia, la personalidad y el ego animal. Estamos nosotros actualmente en la ciudad de Silao, Guanajuato, y vamos a comenzar esta noche con nuestro tema. Dice el maestro que lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. El maestro nos explica que la esencia solo crece hasta los 4 o 5 años. Por eso el niño a esa edad es muy bello, tiene pensamientos muy bonitos, mucha dulzura, mucho amor. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios cuando ya somos adultos, porque sabemos que el ego va entrando dentro de nosotros, se va adueñando de todos esos pensamientos bellos, buenas intenciones que teníamos de niños. Nosotros debemos trabajar arduamente, dice el maestro, en el estado psicológico, para que pueda desarrollarse la esencia, para que pueda de nuevo brillar. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, sí mismo, mí mismo. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego, y esto es lamentable. Dice el maestro que tenemos muchos defectos psicológicos, no es nada más uno, son varios, y esos los tenemos que eliminar a través de mucho trabajo. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables es urgente. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas del dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Qué bello nos explica aquí el maestro. Es la esencia, es la chispa divina que tenemos dentro de nosotros mismos. Bien, vamos a continuar, pero sabemos que para poder liberar esa esencia que nos confiere belleza íntima, y de tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor, necesitamos desegoistizarnos, necesitamos eliminar el ego animal, necesitamos liberar la conciencia. Sabemos pues que el ego animal son impresiones no transformadas. El ego animal es herencia de familia, herencia de raza, de país, y todo eso tenemos que irlo eliminando. ¿Para qué? Para que pueda brillar la esencia, para que pueda liberarse la conciencia y podamos dar amor verdadero, amor consciente. Necesitamos eliminar los sentimentalismos, necesitamos hacernos dueños de nuestros pensamientos, emociones y movimientos para poder liberar nuestra esencia. Vamos a ver parte pues de lo que es también la personalidad, y obviamente una vez que hemos liberado la esencia, la conciencia, pues adquirimos los poderes que tiene la esencia. Bien dice el maestro Samael Aun Weor que muchos quieren poderes, quieren tener clarividencia, quieren tener poderes psíquicos, quieren tener tantas y tantas cosas, pero sin eliminar el ego animal. Y obviamente que los poderes se pueden adquirir, pero primero eliminando el ego animal, y después van a surgir los poderes del alma que ya vienen ahí incluidos con la esencia. La esencia ya trae clarividencia, clariaudiencia, la esencia ya es telépata. Lo que sucede es que todos esos poderes están embotellados entre el yo, entre la cabeza de legión, que es la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, etc. Y todos sus derivados. Entonces vamos a ir viendo. La personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. Jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios.
Fuera de toda duda, el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene 7 dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como algo como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada puede estar más equivocado que este concepto, porque la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. Cuando podemos comprender y hemos tenido chispazos de estar en el aquí, en el ahora, aunque sea por milésimas de segundos, comprendemos lo que es la eternidad. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza. La muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos para repetir el mismo drama de la existencia. Mas, si la personalidad humana perece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Obviamente aquí el maestro nos dice que es el yo, el que continúa después de la muerte, que el yo es quien retorna, es quien regresa a este valle de lágrimas. El yo pluralizado retorna, regresa, mas esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes retornan, pero eso no es reencarnación. La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna es muy antigua y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Hindustán. El eterno retorno de los días y noches de Brahma. Todo retorno implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana. Y esta personalidad humana se forma durante los primeros 7 años de infancia. El ambiente, la familia, la vida, la calle, la escuela, dan a la personalidad humana su tinte original, característico, infantil. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, dan a la personalidad del niño ese tinte peculiar escéptico y perverso de la época en que vivimos. En estos tiempos modernos el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cebolla, y como es apenas lógico, esto origina escenas dantescas dentro de los hogares. O sea que la personalidad se va formando a través de lo que el niño va viendo, a través del ejemplo que le van dando los mayores, que va viendo en la escuela, en el kinder, con los maestros, con los tíos, los abuelos, etc. Y así se forma esa personalidad. Aquí vemos que los pleitos entre los cónyuges, por cuestión de celos, problemas que se dan en los matrimonios, eso afecta terriblemente a los niños y les forma una personalidad con profundo dolor, con melancolía, con traumas, con complejos. Dentro de los hogares modernos, el padre, la madre, los hijos, las hijas parecen autómatas, inconscientes, ante la pantalla de la televisión, de la tablet, computadora, celular, etc. Ahora el marido no puede comentar con su mujer absolutamente nada de los problemas del día, el trabajo, etc., porque esta parece sonámbula, viendo la película de ayer, las escenas dantescas del Capón, el último baile de la nueva ola, etc. Los niños levantados en este tipo de hogar ultramoderno solo piensan en cañones, pistolas, ametralladoras, de juguete para imitar y vivir a su modo todas las escenas dantescas del crimen, tal como lo han visto en la pantalla de televisión. Es lástima que este invento tan maravilloso no sea aprovechado positivamente. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante, ya para estudiar las ciencias naturales, ya para enseñar el verdadero arte regio de la madre natura, ya para dar sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad. Es absurdo nutrir la personalidad infantil con música arrítmica, inarmónica, vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños con cuentos de ladrones y policías, escenas de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc. El resultado de semejante proceder lo podemos ver en los rebeldes sin causa, los asesinos prematuros. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza, en los platillos de la balanza de la justicia.
El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura. El padre personifica la sabiduría, la madre simboliza el amor. Sabiduría y amor, severidad y dulzura se equilibran mutuamente en los dos platillos de la balanza cósmica. Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para el bien de los hogares. Bien, pues aquí el maestro nos explica cómo debe ser el proceso para que la personalidad del niño, de la criatura, se forme adecuadamente y le pueda servir de vehículo al ser y no al ego. Porque la personalidad o le sirve al ser o le sirve al ego. Esto más adelante vamos a irlo viendo. Es urgente, es necesario que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de la veneración. O sea, esos son los valores del espíritu eternos, la veneración, la educación. Esto se debe obviamente a todo lo que se ve en los celulares, en el internet, en todas las redes sociales. Dice: la psicología revolucionaria de movimiento gnóstico en forma clara y precisa hace una distinción de fondo entre el ego y la esencia. Durante los 3 o 4 primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia. Entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos los aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Sí, en su lugar afloran todos los egos que ya traía de otras existencias, porque decíamos que lo que retorna es el ego animal, y a medida que la criatura, el niño, el infante va creciendo, pues se van haciendo presentes los agregados psicológicos con más fuerza y se va perdiendo la belleza. Es por eso la importancia de sembrar en la mente infantil de los niños los eternos valores del espíritu, que es la veneración, el respeto, la humildad, etcétera, etcétera. Así como debemos hacer distinción entre ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia, mas no nace con la personalidad. Esta última es necesario crearla. Personalidad y esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente, a expensas de la esencia, el resultado es un bribón. O sea que si se desarrolla la personalidad de tipo no te dejes, te pegó, tú pégale 2 veces, ahí se pierden los valores del espíritu. Lo que comúnmente vemos en la calle, que se alimenta mucho el amor propio de las criaturas, ahí se van perdiendo pues los valores del espíritu y la gente se convierte en un bribón, en una persona mal educada, y una persona sin valores. ¿Por qué? Porque no se alimentó el espíritu, no se alimentó la esencia, solo la personalidad, y el resultado obviamente es un bribón. Pero es importante pues que haya un equilibrio y una armonía entre lo que es la personalidad y la esencia. Más adelante vamos a ver por qué. Dice: si en la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente a expensas de la esencia, el resultado es un bribón. Y la experiencia de muchos años nos ha permitido comprender que cuando la esencia se desarrolla totalmente sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón, pero inadaptado, incapaz. O sea que resulta una persona muy mística, muy creyente, con mucha fe, pero inadaptado, incapaz, sin personalidad, sin valor para tomar decisiones propias. ¿Por qué? Porque la personalidad no se cultivó adecuadamente. Solamente se desarrolló la esencia, sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad. El desarrollo armonioso de la personalidad y esencia da por resultado hombres geniales. En la esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado. O sea, todo lo que aprendemos es herencia pues de familia, de costumbres, de religión, de país. Es herencia, todo eso. Todo lo que es la personalidad y el ego animal. Impresiones no transformadas.
En la esencia tenemos nuestras cualidades innatas. En la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle, etc. Es urgente que los niños reciban alimento para la esencia y alimento para la personalidad. La esencia se alimenta con ternura, cariño sin límites, amor, música, flores, belleza, armonía, etc. La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia enseñanza de la escuela, etc. Existe entre los estudiantes de psicología mucha confusión. Algunos confunden a la personalidad con la esencia y otros confunden al ego o yo con la esencia. Esto también debe quedar muy claro, obviamente. Es necesario, es urgente, inaplazable, comprender que el ego o yo nada tiene de divino. El ego o yo es el Satán de la Biblia, manojo de recuerdos, deseos, pasiones, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia de familia, raza, nación, etc. Muchos afirman que existe un yo superior o divino y un yo inferior. Superior e inferior son siempre dos secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior son dos secciones del mismo ego. El ser divinal, la mónada, el íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma del yo. El ser es el ser y eso es todo. La razón del ser es el mismo ser. La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. Entonces veamos qué importante es diferenciar eso. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o puede manifestarse el ser. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la enseñanza que se recibió en el hogar. De acuerdo a los ejemplos que recibió esa esencia, ese infante. Se puede manifestar el ser o se puede manifestar el ego animal. Entonces, a través de esa personalidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Continuar? Hacia adelante. Es indispensable que los educadores comprendan plenamente la necesidad de cultivar armoniosamente los tres aspectos de la personalidad humana. Un perfecto equilibrio entre la personalidad y esencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento, una ética revolucionaria, constituyen los basamentos de la educación fundamental. No quieren darse cuenta los sabiondos de esta edad negra en la cual vivimos, que yo superior o yo inferior son dos secciones del mismo ego, pluralizado. El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes, infrahumanos y absurdos. El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es semejante a una casa en desorden, donde en vez de un amo existen muchos criados, que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo divino verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etc. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente, ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente, el yo es yoes. En el Tíbet oriental, a los yoes se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente. Dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si algunos de nuestros lectores no comprenden todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en la materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. El yo que hoy está jurando amor eterno a una mujer, tiene la impresión de ser el único, el amo, el hombre completo, y dice, yo te adoro, yo te amo, yo doy la vida por ti, etc. Pero cuando ese yo enamorado es desplazado por otro,
por otro yo de su puesto de mando. Entonces vemos al sujeto retirándose de la mujer, enamorado de otra, etc. Todos estos pequeños yoes son verdaderos demonios que viven dentro de los cuerpos lunares. Todos estos pequeños yoes se fabrican en los 5 cilindros de la máquina. Esos 5 cilindros son pensamiento, emoción, movimiento, instinto y sexo. Es lamentable que por falta de sabiduría, los seres humanos estén fabricando en los 5 cilindros de la máquina innumerables demonios que se roban parte de nuestra conciencia y de nuestra vida. Es también muy cierto y fuera de toda duda que a veces se meten dentro de los cuerpos lunares algunos demonios o yoes ajenos. O sea, fíjense qué importante es saber esto, estar conscientes de esto, que algunos yoes ajenos, o sea, de otras personas, de otras personalidades, se meten en nuestros propios cuerpos lunares. Así que necesitamos autoobservarnos y estar muy vigilantes, como el vigía en época de guerra, a cada instante de nuestra existencia, a cada instante de nuestra vida, para poder detectar nuestros yoes y los yoes ajenos que llegan y se introducen en nuestros cuerpos lunares. Muy importante ver este detalle. Dice, creados por otras personas, esos yoes ajenos se roban parte de nuestra conciencia, se acomodan en cualquiera de los 5 cilindros de la máquina y se convierten por tal motivo en parte de nuestro ego, en parte de nuestro yo. Realmente el animal intelectual no tiene verdadera individualidad ni verdadero sentido de responsabilidad moral. Lo único de valor, lo único importante que tenemos dentro de nuestros cuerpos lunares es el Buddhata, la sagrada esencia, el material psíquico que desgraciadamente es malgastado por las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego, el yo pluralizado. O sea que nos roban toda nuestra energía, por eso viene la tristeza, el desencanto, la depresión. Bien, aquí vamos a ver lo que le preguntan al maestro ya para concluir. Pregunta, maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de conciencia tenemos despierta hasta ahora? Y responde el venerable maestro, bueno, mi caro hermano, indubitablemente esta pobre humanidad o esta especie de homúnculos racionales tan solo tendrán un 3% de conciencia despierta, y eso me parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje. Hay gentes que tan solo tendrán el 1%, otros un 2%. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras sobre la faz de la tierra. Sin embargo, es claro que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir, conforme vamos destruyendo los yoes que personifican nuestros errores psicológicos, la conciencia se va liberando, porque la conciencia está embotellada entre esos yoes, y conforme los vamos rompiendo, destruyendo, ella se va liberando, y así el porcentaje de conciencia irá aumentando y llegará un momento en que tendremos no un 3%, sino un 4%, o un 5%, o un 6%, o un 10%, etc. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, de conciencia despierta, es obvio que vamos despertando, conforme la conciencia se va emancipando. Repito, vamos despertando conforme el porcentaje de conciencia va aumentando. El individuo con un 100% de conciencia despierta es todo un Mahatma iluminado, un hierofante, un guruji, un kumara. Desgraciadamente, con la educación que recibimos de nuestros instructores, con el ejemplo de nuestros familiares, la personalidad se va desarrollando incuestionablemente. Esta personalidad viene a constituir algo así como una especie de doble conciencia, o mejor dijéramos, una conciencia falsa. O sea, cuando vamos recibiendo malos ejemplos, cuando vamos recibiendo y que somos pequeños, las costumbres de nuestra familia, de nuestra raza, se nos va formando una conciencia falsa. Ya no es la conciencia que traemos, sino se nos va haciendo una conciencia falsa. En la personalidad están las costumbres que nos han inculcado, los hábitos que nos hemos formado, las doctrinas con que se nos han educado, los conceptos que hemos elaborado, la educación recibida, etc. Por tal motivo, la personalidad, fíjense bien, viene a desplazar a la verdadera conciencia. La conciencia viene a quedar en el fondo del olvido, sin oportunidad para su manifestación.
O sea que lo único que se manifiesta pues es el ego animal. En cada humanoide lo que se manifiesta es la personalidad y el ego animal. Pero la verdadera conciencia, esa queda ya en el olvido y se manifiesta la conciencia falsa. Así pues que la falsa personalidad actúa en forma mecánica. Para toda pregunta tiene una respuesta, siempre mecánica. Vive de acuerdo con sus hábitos, con sus conceptos, con sus opiniones, con sus emociones inferiores, con sus instintos, con sus impulsos animales, etc. Las actividades de nuestra humana personalidad son inconscientes, mecánicas. Nada sabe nuestra personalidad sobre lo que es la conciencia verdadera. La ignoramos. Nuestra vida es completamente mecánica. Funciona, sí, pero mecánicamente. Debido a la ley de las asociaciones. Es algo semejante a aquello que del manejo del automóvil. Va uno conduciendo su vehículo por las calles de la ciudad y todo el movimiento de la máquina se va realizando automáticamente. Uno cumple con mover tales o cuales palancas y el aparato funciona, se mueve. Viajamos miles de kilómetros y sin que nos demos cuenta absolutamente para nada del modo como están trabajando las distintas piezas de la máquina. Así vivimos sin darnos cuenta, vivimos mecánicamente. Dice así también la conciencia en el fondo vibra con todo el cosmos. Pero ¿qué sabe la personalidad de eso? Nuestra vida se desenvuelve dentro de una mecánica subjetiva total. Nada sabemos sobre lo real, no tenemos conciencia de los misterios de la vida y de la muerte. No sabemos por qué actuamos, por qué vivimos, para qué trabajamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Estamos sumidos en la más terrible ignorancia. A uno le programan en el kinder de acuerdo con determinado programa. Luego pasa a la primaria de acuerdo con el programa, a la secundaria, a la prepa. Y si tiene mucha suerte y le ayuda un poco el seso, va a la universidad, programando así. Al fin recibe un título, eso es obvio. Ahí le sirve para ganarse unos frijoles, como decimos por ahí. Pero al fin y al cabo no es más que un robot programado y eso es todo. La conciencia no ha intervenido para nada en todo ese programa. O sea, fíjense qué importante es que nos demos cuenta que todo eso ha ocurrido mecánicamente. La conciencia no intervino para nada. Las gentes se convierten hacen todo su proceso, reciben su título y son robots mecánicos. Desafortunadamente la conciencia no ha intervenido en lo más absoluto. Ahí quedó en el fondo olvidada. Lo que intervino fue el ego, la personalidad y el programa. Bien, pues vamos a casi dar por terminado este tema. Este es un tema que lleva por título la conciencia, la personalidad y el ego animal. Es un tema de cámara pública, lo encontramos en el temario, en el nuevo temario, en la página 47. Y bueno, pues la práctica para este tema es sentarnos en actitud meditativa, autoobservarnos y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Cada sensación, cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, pasión, odio, violencia, celos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. están constituidos por pequeños yoes que de ninguna manera se hallan ligados entre sí ni coordinados de modo alguno. Pues así finalizamos este tema. A los aquí presentes, pues gracias por asistir. Y pues a Radio Ajiacac y a los radioescuchas, pues un caluroso saludo y un fuerte abrazo y agradecemos la invitación de parte de Judith y de parte de Jesús, misioneros en Silao, Guanajuato. Y bueno, pues sin más, nos despedimos de ustedes y estamos para servir. Bueno, y ahí terminamos.